Muy buenos días con todos los presentes. Tengan un cordial saludo de parte de la Oficina de Telesalud del Hospital Regional del Cusco. En esta oportunidad tendremos una tele-IEC a cargo de la doctora Alejandra Aguilar Soto, oncóloga de nuestro hospital, con el tema diagnóstico y prevención del cáncer. Los dejo en la palabra de la doctora. Les quiero aclarar que si tienen alguna duda, alguna consulta o pregunta, la hagan al final mediante el chat. Buen día. Gracias, doctora. Puede empezar. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Soy la doctora Alexandra Aguilar Sota. Soy cirujana oncóloga del Servicio de Cirugía Oncológica del Departamento de Oncología del Hospital Regional del Cusco, con formación en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en el Hospital 3 Goyoneche, y egresada médica cirujana de la Universidad Andina del Cusco. Bueno, como una breve introducción, ¿qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama es un proceso oncológico en el cual las células sanas de la glándula de la mama se degeneran y se transforman en tumorales, proliferándose y multiplicándose posteriormente hasta constituir el tumor. Como podemos ver en esta imagen, la mama más que todo se compone de glándulas de diferentes tamaños, unas más grandes que otras, y las cuales están comunicadas por conductos llamados galactóforos. Entonces, especialmente el tumor, la neoplasia maligna de la mama, se originan en estos conductos. Por eso es que si es que algunos hemos tenido la oportunidad de ver un informe de patología, pues nos sale el resultado como carcinoma ductal. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cánceres nacen en estos conductos. Hay otros tipos de tumores que nacen en los lóbulos, que nacen en otros lugares en la piel, por ejemplo, que va a tener otro término, ¿no? Pero la mayoría aparecen en los conductos. Como para tener un poco más de conocimiento respecto a la epidemiología y por qué la importancia de dar estas charlas respecto a la prevención y a un diagnóstico temprano del cáncer de mama, es bueno saber y es importante también saber que el cáncer de mama es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque es el principal, el cáncer más frecuente en la mujer y en ambos sexos, tanto en la mujer como en el varón, ocupa dentro de los principales causas, principales tipos de cáncer, ¿no? Tanto en varones como en mujeres está el cáncer de pulmón, cáncer gástrico, colon recto y cáncer de mama. Y obviamente en la mujer el más frecuente es el cáncer de mama. Alrededor de uno de cada cinco personas va a desarrollar cáncer a lo largo de su vida y aproximadamente uno de cada 9 hombres y uno de cada 12 mujeres mueren a causa de la enfermedad. O sea, es un problema. La mayoría de las personas se mueren por cáncer. Y dentro de los tipos de cáncer más frecuentes, como ya les dije, mama, pulmón, colon, recto y próstata, ¿no? Esto varía. Por ejemplo, en nuestro país, el cáncer más frecuente en la mujer es el cáncer de mama. Por eso la importancia de saber y conocer sobre este tipo de patología. En esta torta tenemos que es del último reporte de Globocan, que es un programa que se encarga de ver la incidencia, mortalidad de cáncer a nivel mundial, y podemos ver en su último reporte del 2022, en nuestro país, el cáncer de mama es el principal cáncer en nuestro país, seguido de cáncer de cuello uterino, estómago, colon, recto. Entonces, por eso es importante saber cómo uno tiene más riesgo o menos riesgo de padecer este cáncer, ¿no? Que es más que todo el motivo de esta charla. Entonces, los factores de riesgo, porque objetivamente no se sabe por qué a uno le da cáncer o cuál es el motivo principal. Entonces, en todos estos años, lo único que se ha logrado es saber quiénes tienen más riesgo, quiénes tienen menos riesgos, y de acuerdo a eso, aplicar los tamizajes, las medidas de cribado para la prevención. Entonces, respecto al cáncer de mama, tenemos unos factores no modificables y los modificables. Los no modificables es el sexo. Hay cáncer de mama también en los varones, pero esto en un menos porcentaje, un 1%, y la mayoría de las pacientes son mujeres, ¿no? La edad, a mayor edad, mayor riesgo de desarrollar cierto tipo de cáncer. Según la literatura, el riesgo de cáncer aumenta a partir de los 40 años. Antes, el riesgo era mayor, o sea, mayor edad,
50, 60 años y los tamizajes se hacían a partir de esa edad. Pero en los últimos años se ha visto, especialmente como ya se ha descubierto que hay mutaciones genéticas, el debut del cáncer de mama ha ido reduciendo, aparecen pacientes más jóvenes. Por eso es que las medidas de tamizaje también ya no es a partir de los 50, 60 años. Algunos pacientes, si tienen ciertos criterios, se realizan los tamizajes a partir de los 35 años inclusive. Entonces, a mayor edad, mayor riesgo. Antecedentes personales de cáncer de mama. Acá podemos clasificar a una paciente como riesgo bajo, riesgo promedio o riesgo alto. Una paciente que tiene el antecedente de primer grado de un familiar de haber tenido cáncer de mama, cáncer de ovario o cualquier otro tipo de cáncer, le aumenta su riesgo y le hace que sea una paciente de riesgo alto. No es aumenta mi riesgo. ¿Por qué? Porque probablemente tenga yo de fondo una alteración genética, que más adelante les voy a hablar un poco. En la susceptibilidad genética, hay algunos pacientes que tienen ese medio, esa posibilidad de hacerse un examen genético y si es que uno tiene la alteración de estos genes, que es el BRCA1 y el BRCA2, pues aumenta mi riesgo, especialmente en general, en la población general de una población de las pacientes con cáncer de mama, el 5 al 10% tienen este riesgo y especialmente se presenta en pacientes jóvenes, por eso es importante. Alta densidad mamaria, antecedentes ginecológicos, las pacientes que tienen alteraciones hormonales más que todo. ¿Por qué hormonales? Y acá nos pasamos al tratamiento hormonal prolongado, porque la mayoría, por no decir todos los tumores malignos de la mama, son tumores que se ven afectados o producidos por un factor hormonal, por una alteración hormonal. Por eso, si es que una tiene mayor predisposición o mayor exposición a hormonas, a estrógenos, progesterona, tenemos mayor riesgo de tener algún tumor en la mama. La edad, obviamente, como ya les dije, el sedentarismo. Hay varios estudios ya comprobados que tener una vida con poca actividad física aumenta mi riesgo no solo de tener cáncer de mama, sino de tener otros tipos de cáncer, cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer recto, cáncer de próstata en los varones. Por eso es que se recomienda al menos tener 3 horas de actividad física a la semana, lo mínimo, para disminuir este riesgo. Consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Igualmente como el anterior, ya está comprobado científicamente que el aumento o el consumo de bebidas alcohólicas aumenta el riesgo de cáncer de mama. Aumenta entre un 5 a 10% si es que la persona bebe una bebida al día. Y este riesgo aumenta hasta un 20% si es que bebe 2 a 3 bebidas al día, bebidas alcohólicas al día. Por eso es que se recomienda evitar el consumo de bebidas o si es que es inevitable no consumir esa cantidad de bebidas alcohólicas a la semana o al día. Exposición a radiación ionizante, especialmente en las pacientes que tienen el antecedente de haber recibido radiación, radioterapia, tratamiento con radioterapia a nivel del tórax por otro tipo de neoplasia, por ejemplo, y ha recibido. Entonces, esa paciente especialmente si lo ha recibido antes de los 30 años, tiene riesgo de que tenga un tipo de cáncer, de neoplasia maligna a nivel de las mamas. Si ha recibido la radioterapia a nivel del tórax, porque es el área. No pasa la... Ya, entonces, como les estaba diciendo antes, damos mayor importancia a la predisposición genética, ¿no? Porque a esta sí está comprobada que tiene riesgo, que si estas pacientes tienen esta mutación, pues tienen bastante posibilidad de ser cáncer de mama. Y la predisposición hormonal, ¿no? Más que todo para hacer hincapié en esos dos factores de riesgo. Entonces, lo que la paciente le importa saber es en qué consiste el cáncer, qué es un cáncer y en qué consiste la metástasis, porque la mayoría de los pacientes, tanto la paciente diagnosticada con cáncer de mama como un familiar que tiene un familiar con cáncer de mama, es en qué grado está el cáncer, ¿no? Que la mayoría de nos interesa saber. O sea, en qué consiste el proceso metastásico, que este va a tener bastante importancia respecto a si mi paciente se cura o no se cura. Es diferente tratar una enfermedad localizada a una enfermedad avanzada. Por eso es importante saber en qué consiste el proceso metastásico. La metástasis más que todo es cuando un grupo de células tumorales se diseminan por el cuerpo. O sea, salen de su lugar de origen. En este caso sería de la mama.
y se aloja en otro lugar diferente al que se localizó. Puede ser a nivel local, en axila, por ejemplo, o puede ser a distancia en otros órganos. En cáncer de mama existen dos tipos principales de metástasis, que son las metástasis linfáticas o ganglionares, donde la tumoración a través de los conductos linfáticos viajan. El primer grupo, el primer lugar donde va a viajar la tumoración son los grupos ganglionares linfáticos de la axila. ¿No? Ahí estaríamos hablando de una enfermedad localmente avanzada, ya viajó a la axila. Y el otro tipo de metástasis es la hematógena, por donde las células tumorales viajan a nivel por la circulación sanguínea a otros órganos, especialmente, o los más frecuentes son cerebro, pulmón, hueso e hígado también. Entonces, haciendo hincapié en lo que respecta a esta charla, es cómo se diagnostica. Primero, como cualquier otra enfermedad, es importante la clínica, ¿verdad? Los síntomas. Acá cabe recalcar que lamentablemente en oncología los tumores malignos no dan síntomas al inicio. Por eso es importante la detección o el tamizaje cuando no tiene síntomas la paciente, porque tiene alta posibilidad de curarse. Cuando ya la enfermedad da síntomas, no solamente en cáncer de mama, lamentablemente la mayoría de veces ya está avanzada, ¿no? Por baja de peso, una tumoración, eh, sangrado, por ejemplo, en cáncer de estómago, melenas o hemorragias digestivas, porque la enfermedad está avanzada. Lo ideal es detectarlo cuando no da síntomas, ¿no? Entonces, inclusive el tratamiento es menos radical, menos invasivo. La mamografía, la ecografía, la biopsia y la resonancia magnética nuclear. Bueno, en el siguiente flyer haré hincapié sobre respecto a la sintomatología, a la mamografía. Respecto a la ecografía es un examen auxiliar, el cual nos va a ayudar, complementa a la mamografía. Especialmente se utiliza en pacientes menores de 40 años porque la densidad, la consistencia de la mama es diferente. Entonces no nos va a dar mucha información la mamografía y nos podemos ayudar con la ecografía. También la ecografía nos va a dar información respecto a la consistencia del tumor. Si es un quiste, por ejemplo, es una lesión benigna o es una tumoración, consistencia más sólida, pues se necesita hacer más estudios. La biopsia, existen diferentes tipos de biopsia cuando la paciente tiene la sospecha de que esa tumoración sea una tumoración maligna. Existen biopsias con aguja fina, con aguja gruesa o la biopsia Turcut. Ambas buscan extraer un poco de células atípicas o tejido tumoral en el caso de una biopsia con aguja gruesa. Ambos procedimientos son ambulatorios, son tolerables, es tolerable con la paciente y ambos lo realizamos en nuestro hospital. Respecto a la resonancia magnética nuclear, esto está indicado en ciertas pacientes, en las pacientes especialmente que tienen alto riesgo, como ya le estaba mencionando. ¿Quiénes son estas pacientes de alto riesgo? Aquellas que tengan mutaciones genéticas, aquellas que tengan familiar de primer grado de cáncer de mama. En ellas, usualmente utilizamos o tengan otros factores de riesgo que aumenten su posibilidad de cáncer de mama, utilizamos la resonancia magnética nuclear. Entonces, respecto a los síntomas, que es lo que vamos a hacer más profundidad en esta parte, acá, ¿cuáles son los síntomas? Primero, que aparezca una protuberancia o un nódulo en la mama, ¿no? En la mama. Acá cabe recalcar que no solamente el área de la mama es como tal la parte del tejido. El área de la mama incluye desde la parte inferior del hueso de la clavícula hasta esta silueta que hace la mama. La parte su límite interno es el esternón. Su límite externo es una línea imaginaria de la axila, una línea imaginaria anterior a nivel de la axila. Toda esa área incluye la mama. Entonces, si en toda esa zona notamos un nódulo o una protuberancia o un hundimiento, es un síntoma del arma, que algo se necesita hacer más estudios. Otro síntoma es un hinchazón o cambio en la forma de la mama, aumento en la consistencia de la mama, por ejemplo, o asimetría, una mama más aumentada que la otra. Obviamente hay diferencias en nuestra mama que lo tenemos toda la vida, ambas mamas no son iguales, pero si notamos una diferencia fuera de lo normal,
fuera de lo habitual, pues se tiene que hacer más estudios. Cambios en la persistencia de la piel de la mama. Hay un tipo de cáncer que se llama carcinoma inflamatorio, el cual se produce porque los conductos linfáticos de la piel, entonces bloquea estos conductos linfáticos de la piel, y qué es lo que produce que aumente el grosor de la piel, se note más engrosada, enrojecida, lo que se conoce como piel de naranja, ¿no? Con unos puntos y la piel enrojecida. Hay que hacer más estudios porque eso no es un cambio normal en la piel. Alteraciones en el pezón, se evidencia hundimiento, ulceraciones, descamaciones o un bulto en el pezón. Hay que hacer más estudios en esa mama. Secreción por el pezón. Normalmente hay cierto tipo de secreción por el pezón, que suele ser una secreción amarillenta, blanquecina o transparente. Entonces, pero si tenemos una secreción sanguinolenta, pues, y es persistente en una mama, pues hay que hacer más estudios, hay que acudir con un especialista. Y nódulos en la axila, ¿no? Porque como ya le estaba adelantando, el primer lugar donde le gusta viajar a un tumor es por la vía linfática es la axila, ¿no? Entonces, si notamos un bulto en la axila doloroso, redondo, pues hay que hacer más estudios. Respecto a la mamografía, es importante saber porque todos hemos tenido un informe de mamografía en nuestras manos de una paciente, de un familiar cercano. Entonces es importante porque en el informe de la mamografía pues va a estar acá descrito el BIRATS, que muchos no sabemos, ¿no? Qué es el BIRATS, pero para eso sirve esta charla. El BIRATS es como un lenguaje universal que se utiliza en radiología, mamografía y también se utiliza en ecografía para saber qué grado de malignidad o sospecha de malignidad tiene esa lesión en la mama. Entonces, como un lenguaje para que todos conversen, tengamos una misma información. Entonces, esta escala del BIRAS es del C0 hasta el 6. Las primeras escalas, el riesgo o la probabilidad de que tenga un cáncer de mama es mínimo, ¿no? Ya nos tenemos que hacer, o tenemos que tener más cuidado o hacer más estudios desde un BIRAS 3 a un BIRAS 4. ¿Por qué? Porque como podemos ver acá en la lámina, existe una sospecha de hasta un 50% de que esa lesión sea maligna y por ende necesita una biopsia para confirmar o descartar esta neoplasia. Un BIRAT 5, cuando ya es muy sugerente de malignidad, mayor de 95% de tener una probabilidad de cáncer de mama, y un BIRAT 6 cuando ya se tiene una biopsia, ya se cuenta con una biopsia, obviamente positiva para cáncer, ¿no? ¿Cuáles son las otras pruebas complementarias para el diagnóstico? Y acá quiero recargar complementarias, tanto la mamografía, ecografía y los exámenes de sangre son exámenes auxiliares. La única forma de decir tal paciente tiene cáncer es mediante una biopsia y un informe de patología. Esos son exámenes auxiliares. Tenemos la analítica sanguínea y aquí nos vamos a ayudar con los marcadores tumorales. Respecto, existen varios marcadores tumorales. Cada marcador tumoral está de acuerdo a cada tipo en donde está apareciendo el tumor. En mama, hay acá una equivocación. En mama es el CA15-3, no es CA125, es el CA15-3 y el CA. Usualmente estos marcadores tumorales suelen elevarse, pero no quiere decir si yo tengo un marcador tumoral elevado, tengo cáncer. Como les vuelvo a repetir, son exámenes auxiliares. Un marcador tumoral es sensible, puede elevarse por cualquier otra patología no oncológica. Entonces, tengo que ser un poco cuidadoso, ¿no? A veces vemos a la paciente, me sale un marcador tumoral, un CA, o sea, CA 125, sea 15-3 elevado, tiene cáncer. No, o sea, se tiene que hacer más estudios, es un examen auxiliar, se pueden elevar por otras cosas. Más que todo, el marcador tumoral nos sirve para tres cosas. Cuando ya la paciente tiene el diagnóstico de una patología oncológica. ¿Para qué nos sirve? Primero, para ver cuál es el pronóstico de la paciente. Si tengo una paciente que tiene el diagnóstico de mama y tiene un marcador elevado, ¿qué quiere decir? Que la enfermedad está más avanzada o probablemente este tumor responda poco al tratamiento que le dé. ¿Para qué más me sirve? Para ver el seguimiento. Cuando ya la paciente le estoy dando un tratamiento,
por lógica debería de bajar el marcador tumoral, pero si no baja los niveles de marcador tumoral, ¿qué quiere decir? Que la tumoración es más agresiva o tengo que estar cambiando de tratamiento. Y para ver, y también nos sirve el marcador tumoral para el seguimiento, cuando la paciente ya recibió el tratamiento y está en controles. Yo le hago los controles con qué, con su marcador tumoral y con exámenes de imágenes. Si durante los controles me eleva el marcador tumoral, tengo que buscar, porque puede que la enfermedad esté regresando a nivel del donde se ha originado o puede estar regresando a otro lugar. Entonces, eso me ayuda a buscar. Las tomografías, cuando una paciente ya tiene el diagnóstico, necesito saber en qué estadio clínico está, en qué grado está, si la enfermedad está localizada o está comprometiendo otros órganos a distancia. Entonces ahí nos vamos a ir con la tomografía, que es los lugares más frecuentes donde hace metástasis, pulmón, cerebro, hígado. Entonces pedir una tomografía de tórax, abdomen, pelvis y cerebro, dependiendo de la situación de la paciente, preferiblemente con contraste. Gammagrafía ósea también, ¿por qué? Porque el cáncer de mama le tiene predisposición a hacer metástasis ósea, entonces tengo que pedir una gammagrafía ósea. Respecto al autoexamen de mama, que acá ya nos estaríamos más lleno sobre el tema de prevención, según los últimos reportes, según la última literatura, no se ha visto que un autoexamen de mama de manera rutinaria me disminuya mi riesgo de cáncer de mama. Entonces, eso hay que explicarle bien a la paciente. ¿Para qué ayuda el autoexamen de mama? Para que la paciente se familiarice a su mama, para que si ve algo fuera de lo habitual, fuera de lo normal, acuda con un médico especialista en el área. No es que yo examinándome cada mes mi mama voy a disminuir mi riesgo. No, o sea, eso científicamente está comprobado. Nos ayuda a que la paciente se familiarice y detecte de manera precoz una lesión en la mama y acuda con el especialista y el especialista hará todos los estudios y definirá si es una lesión benigna o una lesión maligna. Entonces, como un breve repaso respecto al autoexamen de mama, se coloca la paciente frente a un espejo y ve, ¿no? Esos signos o síntomas que ya les expliqué, si hay alguna protuberancia o hundimiento en las mamas, alguna irregularidad en el cortón, cambios en la coloración, en la consistencia de la piel. Luego se hace una palpación con una ligera presión a nivel de la mama. Si se examina la mama derecha, utilizará la mano izquierda, ¿no? Igualmente con la mama contralateral y hacer ciertos movimientos circulares para buscar algún bulto, alguna protuberancia, hundimiento. Y también revisar el pezón, si es que hay algún bulto, algún tipo de secreción, descamación a nivel del pezón. Entonces, ¿qué actividades tengo que hacer para reducir mi riesgo? No para eliminar, de por sí ya todas tenemos el riesgo de un riesgo bajo, si es que no tengo familiar de primer grado, por ejemplo, pero de por sí todas tenemos un riesgo de cáncer de mama. Entonces, ¿cómo reduzco mi riesgo? Evitando los factores que aumentan, ¿no? Evitar el consumo de alcohol, evitar el sobrepeso y la obesidad. Acá, tener un peso saludable. Y ya está científicamente comprobado que no solamente está asociado el cáncer de mama, sino otros cánceres, el sobrepeso y la obesidad, especialmente cuando la mujer ya está en la menopausia. Porque, como le estaba diciendo anteriormente, estos tumores tienen un componente hormonal. Entonces, pero después de la menopausia ya no están funcionando mis ovarios, pero una mujer menopáusica que tenga sobrepeso, obesidad, tiene mayor grasa en su cuerpo. Y no solamente las hormonas se producen en los ovarios, el estrógeno también se produce en la grasa, especialmente en esa edad. Entonces, a mayor grasa, mayor estrógeno y mayor exposición a estas hormonas. Y aparte, estos pacientes suelen tener también resistencia a la insulina y ya está comprobado que la resistencia a la insulina también está relacionada con ciertos tipos de cáncer, no solamente con el cáncer de mama. Realizar actividad física disminuye nuestro riesgo, limitar la terapia hormonal posmenopáusica. La mayoría de las pacientes para disminuir los síntomas de la menopausia y la osteoporosis suelen estar expuestas a terapia hormonal, ¿no? Siempre la paciente tiene que estar consultando con su ginecólogo o ya obviamente a esa edad ya está con sus mamografías, ya está con sus exámenes de, para evitar, para reducir su riesgo. Dar de lactar, también se ha visto que tienes una cierta relación con la disminución del cáncer de mama.
especialmente cuando la lactancia se prolonga un año o un poco más, porque se vio que se acorta los ciclos hormonales de la paciente cuando está lactando, entonces por ahí se puede ver que está menos expuesta a las hormonas. Entonces, respecto, bueno, a lo que me estaba olvidando, ¿a qué edad es bueno hacer los cribados con mamografía? Antes, la edad era a partir de los 50, 60 años, pero ahora lo que se recomienda en pacientes que tienen riesgo promedio o riesgo alto, especialmente, hacer los cribados de mamografía a partir de los 40 años de manera anual. Las pacientes que tienen alto riesgo. Las pacientes que tienen riesgo promedio, esta mamografía puede hacerse cada 2 años. El examen clínico a partir de los 40 años se hace anual. O sea, acudí al médico especialista para que me haga mi examen de mamas anual. ¿En quienes se hace más antes? Aquellos pacientes que sean de alto riesgo o tengan un familiar o mutación genética, se recomienda a partir de los 35 años. Y ya no solamente con una mamografía, sino con una resonancia magnética, según amerite el caso. Es importante saber la evolución de la enfermedad. Eso nos va a ayudar a saber si esta paciente se va a curar o no se va a curar, en otras palabras. La afectación de los ganglios linfáticos no es lo mismo tener una enfermedad localizada o tener una enfermedad que ya llegó a los ganglios. Obviamente, una enfermedad localizada tiene más chance, más oportunidad para curarse. El tamaño tumoral, esto nos va a ayudar también a qué tipo de tratamiento, si va a tener un tratamiento más invasivo o un tratamiento conservador. La condición hormonal, que ya hablamos bastante de este tema, el estudio del tejido, la edad. No es lo mismo tener una paciente diagnosticada a los 30 años a una a los 60 años. Probablemente a la de 30 años tenga más riesgo, el pronóstico sea un poco más delicado porque va a estar más asociado a mutaciones genéticas. La extensión de la enfermedad, si ya hizo metástasis a otro lugar, y el estado de performance de la paciente, cómo está la salud de la paciente. Entonces, como estas tres preguntas o estos tres interrogantes que nos debemos de ir cuando tenemos a una paciente ya diagnosticada de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a saber qué tipo de tratamiento y cuál es el éxito de la paciente. Es importante explicarle a la paciente, ser claros cuando ya se tiene el diagnóstico de cáncer de mama. Solamente cuando uno sabe qué es lo que tiene, pues va a seguir lo que le toca, el tratamiento. Cuando uno desconoce muchas veces, y es lo que pasa en nuestra población, pues deja su tratamiento, abandona su tratamiento porque no se le explica desde un primer momento qué es lo que tiene la paciente, ¿no? Entonces, siempre explicarle a la paciente qué tipo de cáncer de mama es, ser claros y explicar con esto a la paciente. Si las células cancerígenas se han propagado a otro lugar del cuerpo. La paciente tiene que saber en qué grado está, en qué estadio clínico está su tumor y cuál es como les digo, ¿no? El estadio de su cáncer. Solamente sabiendo la paciente en qué grado está su cáncer, pues va a seguir las recomendaciones y va a seguir su tratamiento y no vamos a tener tasas altas de abandono al tratamiento. Siguiendo su tratamiento, todo lo que le toca a la paciente, pues tiene alta posibilidad, alta porcentaje de curación la paciente, Cáncer ¿no? de mama, Y están así hablando. evitaríamos todos esos porcentajes altos de muerte por cáncer que les expliqué en las primeras diapositivas. Bueno, hasta ahí sería mi charla. No sé si es que hay alguna pregunta. Ya Estoy acabó. presta para responderlas. Muy tarde, pues que estábamos en otras cosas. Respecto al tratamiento de cáncer de mama es bien amplio, entonces yo creo que eso lo podríamos programar para otra charla. Esta charla más que todo fue para diagnóstico precoz y tamizaje, ¿no? Prevención para cáncer de mama. Ya que estamos cerca, mañana es 19 de octubre, es el día contra la lucha contra el cáncer de mama, ¿no? Entonces, ameritaba realizar esta charla. Si hay alguna pregunta.
Doctora, hay una pregunta en el chat. Claro. ¿Una, una persona de 80 años puede desarrollar un cáncer de mama? Usualmente los tamizajes, los controles, las mamografías se recomiendan hasta los 69 años, los tamizajes. Los tamizajes, les digo, pero una persona de 80 años, claro que sí puede desarrollar cáncer de mama. Entonces ahí se evalúa. Obviamente se tiene que hacerse todos los estudios para confirmar o descartar que no sea un cáncer de mama. Respecto al tratamiento, el tratamiento que es quimioterapia, cirugía o radioterapia, se evalúa el estado de la paciente. Si realmente vamos a tener beneficio en completar todo ese tratamiento, porque muchas veces una paciente de 80 años tiene otras comorbilidades, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, que hace que el tratamiento no se efectúe de manera completa, se podría decir. Entonces ahí sí se evalúa, pero sí, una paciente de 80 años puede tener cáncer de mama, sí, sí tiene. Doctora, hay otra pregunta también. Dice, ¿la terapia hormonal vaginal tiene fuerte influencia sobre el cáncer de mama? La terapia hormonal vaginal, las cremas que utilizan con estradiol. En general, sí, no solamente para cáncer de mama. En el caso, por ejemplo, la terapia hormonal vaginal está relacionado con otros tipos de cáncer, como cáncer de endometrio. La terapia hormonal vaginal, las que sí están asociadas con hormonas, pues sí, porque la paciente está en menor porcentaje porque es un tratamiento tópico, pero sí tiene un riesgo a mayor uso o un uso prolongado que tenga predisposición a ciertos tipos de cáncer, mama, endometrio más que todo. Creo que ya no hay más preguntas, doctora. Ya. Ya, agradecemos la excelente participación de la doctora Alexandra y también le pedimos que pueda complementar con lo que ha indicado con otra exposición. Y los Sí, que otra charla deseen coordinaríamos, ajá, es que es muy amplio respecto al tratamiento, ¿no? tema, sí, le Ajá, agradecería, doctora, que lo amplíe para que tengamos un gran conocimiento porque son muy importantes estos temas. Les claro, comunico también a las personas que están presentes de que pueden reforzar esta ponencia, volver a escuchar en el YouTube institucional. Está ahí grabado y se puede reforzar. Eh, Agradecemos la participación de cada uno de ustedes y a usted, doctora, muchísimas gracias con tan excelente exposición y esperando que se haga la siguiente etapa. Mil gracias, buenos días. muchas gracias. Recordarles también que estamos en el mes rosa. Mañana en el hospital se está realizando una campaña contra el cáncer de mama. Entonces, invitar a toda la población o a familiares que vengan, porque mañana vamos a estar realizando este examen clínico con los especialistas del hospital y también mamografía se va a estar realizando. Invitamos a toda la población para que pueda acudir al hospital. Muchas Mil gracias. gracias, doctora. Mil gracias. Buenos días. Buenos días.